En el video anterior hablamos un poco de las propiedades que todo movimiento periódico posee, y las ecuaciones que describen dichos fenómenos. Sin embargo, el ejemplo más común que tú asocias con un movimiento periódico es el que conoces como onda. Al oscilar un objeto o producirse una ola en un fluido, comúnmente nos referimos a esta perturbación como una onda, y es que prácticamente cualquier movimiento periódico suele ser representado por medio de una onda. Ahora que tenemos una representación física de los movimientos periódicos, entraremos más a detalle en sus propiedades y los tipos de ondas que existen para finalizar con la mecánica. Una onda puede ser descrita como una perturbación que viaja a través de un medio. En la vida cotidiana contemplas estos fenómenos en múltiples objetos y medios, como son las olas de mar, las cuerdas e incluso el sonido que se transmite por medio de ondas. Dicho esto, destaco que las ondas pueden propagar la energía. Estas se clasifican entonces de acuerdo a diferentes criterios que a continuación te mostraré. El primero es el medio en el que éstas se propagan, los cuales hay dos tipos de ondas. Las mecánicas, que son el objeto de estudio principal de este video, son aquellas ondas que se originan a través de un medio material deformable o elástico, originando una perturbación temporal en este medio sin que éste se transporte de un lugar a otro. Esta perturbación ocasiona cambios en la posición, en la velocidad y en la energía de los átomos del medio en el que se desplaza. El otro tipo de ondas son las ondas electromagnéticas. Son aquellas que no necesitan un medio material para propagarse. Es decir, pueden hacerlo incluso en el vacío. Como ejemplo, tenemos los rayos X, los rayos infrarrojo, los ultravioleta, las ondas de radio, entre otros. El segundo criterio es la dirección de propagación, que es solo las dimensiones en las que se está distribuyendo. Las ondas prácticamente pueden ser unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Pasamos con el tercer criterio, que es cómo se mueven las partículas en el medio. Existen de dos tipos: las ondas longitudinales, que son aquellas que desplazan las partículas de forma paralela a la dirección de propagación de la onda, y las ondas transversales, que a diferencia de las anteriores, desplazan las partículas de forma perpendicular a la onda. El último criterio es si la onda es periódica o no, es decir, si ésta posee un patrón que se repite o su mecánica es más compleja y un tanto aleatoria. En general, esta última condición es la que presenta mayor enfoque en lo que respecta a problemas de ondas. Supongamos que movemos una cuerda de arriba hacia abajo, con un movimiento armónico simple, con una amplitud A, una frecuencia F, una frecuencia angular omega y un periodo T. La onda que se genera es sencilla de analizar debido a su periodicidad, y ya lo hemos hecho con anterioridad. A este tipo de ondas se les denominan onda sinusoidal, y estas ondas son las que trataremos de darle un enfoque matemático. La onda descrita presenta una propiedad más que tiene una fuerte repercusión, la cual es la longitud de onda. Esta propiedad nos dice la distancia que existe entre una onda y otra. Se representa por la letra griega lambda, y su importancia se deriva del hecho de que si multiplicamos la longitud de onda por la frecuencia, obtenemos la velocidad con la que se propaga la onda. El medio en el que ésta circula altera estas dos propiedades de forma mecánica. Por eso en algunos medios es más difícil transmitir la energía que en otros. Por esto mismo, si tú te metes en una alberca, tardarás más en moverte que si estuvieras afuera de ella. Ahora bien, ya tenemos un concepto más avanzado de lo que son las ondas y múltiples de sus propiedades, pero hace falta dar una descripción más detallada de su propagación en el espacio. Para una onda sinusoidal, esta tiene un desplazamiento espacial en el eje X, con respecto a la dirección perpendicular que ésta se propaga. Es decir, que ahora mi onda va a estar en función de la dirección que se desplaza y también del tiempo, es decir, y en función de x y de t, ya que como recordarás cuando describimos una onda en movimiento armónico simple, la onda se veía de la siguiente forma: x se encontraba en función únicamente de t, y esto porque hablábamos de una onda estacionaria. En este caso, la onda transversal también se propaga en una dirección, por ello la ecuación es un tanto similar a la estacionaria, pero se agrega un término más a la ecuación con la dependencia espacial. Tendríamos entonces que y en función de x y de t es igual a por el coseno de kx menos omega t.
El argumento del coseno nos dice el desplazamiento en el eje X y el instante de tiempo en el que se analiza la onda para determinar su posición Y. La letra K no es la constante de restitución de la ley de Hooke. Esta es una cantidad que se relaciona con la longitud de onda. Se denomina número de onda. Reemplazando varias de las propiedades que hemos visto, la ecuación de onda sinusoidal también puede verse de la siguiente forma. Destaco que muchas de las deducciones de múltiples ecuaciones no se anexan en este video, debido a que es de carácter teórico y mi objetivo es que comprendas los fenómenos y que conozcas las principales leyes y ecuaciones que rigen la naturaleza. Continuemos. En sí, esta ecuación solo nos dice la posición de la onda con respecto a su propagación en una dirección y el tiempo transcurrido, pero ella nos ayudará a determinar una de las ecuaciones más importantes de la física, que describe tanto la posición como la velocidad de la onda. Para ello, tomamos la ecuación de la posición de la onda y calculamos su segunda derivada con respecto al tiempo, y también su segunda derivada con respecto a x. Se parecen, ¿no es verdad? Pues una nos dice la aceleración de la onda y la otra, de tus cursos de cálculo vectorial, nos dice la curvatura de la onda. Dividamos una sobre otra, ¿quieres? En el lado derecho se van los cosenos y solo nos queda omega al cuadrado entre k al cuadrado. Sorprendentemente, esta división es la velocidad de la onda. Si no me crees, utiliza las relaciones de omega, la velocidad y el número de onda para calcularla. Y con esto, despejando la curvatura, obtenemos la famosa ecuación de onda. Lo más impresionante de esta ecuación es que cualquier onda en una cuerda, ya sea periódica o no, cumple con esta ecuación. Incluso las ondas electromagnéticas satisfacen esta ecuación. Es por eso que su importancia es innegable en la física. La velocidad de la onda la definimos como lambda por la frecuencia. Sin embargo, también es posible calcular esta velocidad en una cuerda conociendo la fuerza con la que se impulsó y también su densidad lineal. Como en todo fenómeno mecánico que hemos analizado, primero vemos las propiedades como la posición, la velocidad y la aceleración, para posteriormente pasar con el análisis de la energía. Para la propagación de energía en un movimiento ondulatorio, podemos determinar la potencia de la onda que se desplaza en una cuerda, y también la intensidad de dicha onda. La potencia la definimos como la variación de energía con respecto al tiempo, o la rapidez de propagación de energía a través de la onda. En este caso, tenemos una fuente puntual que propaga ondas en todas direcciones. En el caso de que la onda se propague a lo largo de una cuerda, la ecuación para la potencia surge de la ecuación de la posición, y es igual a lo siguiente. No olvidemos que F es la fuerza con la que se impulsó la cuerda, y U es la densidad lineal. Por otro lado, la intensidad nos habla de la propagación de la energía con respecto al tiempo por unidad de área. A pesar de que la cuerda propaga la energía en una dimensión, otros tipos de ondas como el sonido y las ondas de radio se propagan en las tres dimensiones, generando algo así como una esfera de propagación o de frente de onda. Es por eso que la ecuación de la intensidad tenemos la potencia de la onda entre 4pi por el radio al cuadrado. La parte inferior es el área que cubre una esfera. Mientras más grande es la esfera, menor es la intensidad. Si comparamos dos puntos o dos esferas, una de radio R1 y otra de radio mayor R2, la de radio menor tendrá una mayor intensidad, mientras que la potencia por conservación de energía permanece constante. Esta observación trae consigo la denominada ley del cuadrado inverso de la intensidad, donde I1 y R1 son el radio de la esfera y la intensidad en el punto 1, e I2 y R2 son las del punto 2, lógicamente. Hasta ahora hemos hablado únicamente de las ondas que se propagan en el espacio en una sola dirección. Sin embargo, estas comúnmente suelen chocar contra un objeto, un medio, y cambiar su dirección de propagación. Si gritas hacia una pared de concreto, podrás escuchar tu voz al reflejarse la onda del sonido que acabas de emitir. Si tú tomas una cuerda, sujetas uno de sus extremos, pero no lo fijas como si tuviese una argolla, y produces una onda sobre el otro extremo, esta rebotará hasta que regrese hacia ti. Lo curioso es que si el extremo se encuentra atado, la onda se invierte en todos los ejes.
¿Qué pasa ahora si continuamos produciendo varias ondas? Últimamente estas terminarán por encontrarse y chocarán una con la otra. Cuando dos ondas se superponen, el desplazamiento de las partículas en el medio es equivalente a la suma de la contribución de cada una de las ondas por separado. A grandes rasgos, las ondas se suman. A esto se le conoce como el principio de superposición, y es válido para cualquier tipo de onda mecánica o electromagnética, que sean una combinación lineal de la onda resultante. Este fenómeno de interacción entre ondas es mejor conocido como interferencia, y a pesar de que existen muchas formas de cómo las ondas pueden interactuar, suelen darse dos casos que requieren de nuestra atención. La primera es cuando las ondas se superponen de una forma que combinan para producir una onda mayor. Podemos llamarle como un choque perfecto, la cual le llamamos interferencia constructiva, y es el máximo valor que puede alcanzar la combinación de las ondas. Por otro lado, la interferencia destructiva es el mínimo valor que alcanza la combinación de estas ondas. En muchos casos las ondas suelen anularse en este punto. Vaya que ha sido largo este capítulo, te recomiendo analizar detalladamente cada uno de los conceptos e ideas porque serán vistos de forma similar en capítulos posteriores que le confieren a la óptica, el electromagnetismo, la acústica, entre otros. Pero tranquilo que ya casi terminamos. Como punto final, veamos lo que pasa cuando una onda sinusoidal es reflejada por un extremo fijo en una cuerda. La onda se produce del lado izquierdo, llega al límite, y al estar atado, la onda se invierte. Pero en este lapso de tiempo, una onda idéntica es producida debido a que el extremo izquierdo oscila en movimiento armónico simple. Como vimos en interferencia, las ondas al ser idénticas por el principio de superposición deberían cancelarse, ¿no? La interferencia es destructiva, pero visualmente ocurre lo que ves en la imagen. ¿Qué ocurrió? ¿Falló todo lo que hemos aprendido hasta ahora? Pues en realidad no. La interferencia destructiva en realidad ocurre en un instante de tiempo tan pequeño que no es perceptible, así como la constructiva, debido a que, como te mencioné antes, la combinación entre ondas es enorme. Es por eso que se ve como un área abarcada. Son todas las posibles combinaciones lineales entre dos ondas estacionarias ocurriendo en instantes de tiempo muy pequeños, pero parece que actúan todas a la vez. Matemáticamente, si sumamos la onda que va hacia la izquierda con la que va hacia la derecha por el principio de superposición tendríamos lo siguiente. Sorprendentemente, esta ecuación es válida incluso si incrementamos la frecuencia de oscilación, es decir, el movimiento del extremo. Como puedes notar, si incrementamos la frecuencia surgen más de estas superposiciones entre ondas, de tal forma que parecen dos cuerdas emitiendo múltiples oscilaciones, desfasadas únicamente por 180 grados. Pero como te mencioné, es la misma cuerda, alterada por la influencia de la interferencia de las ondas. Los puntos donde parece que la cuerda no se mueve se llaman nodos, y donde presenta mayor amplitud son los antinodos. Y como te dije, son dependientes de la frecuencia con la que se generan las ondas, o la velocidad con la que la cuerda oscila. Se usa la siguiente ecuación, donde F es la frecuencia de oscilación, pero los músicos le llaman los armónicos, que lógicamente dependen de un número entero, n. Para F subíndice 2 y F subíndice 3 en adelante, se les denominan los sobretonos, que esto nos introduce a la siguiente rama a conocer en la física, la acústica.